Nos encontramos en un episodio más de La Náusea TV y en esta ocasión le damos la bienvenida al doctor Rafael de la Garza Talavera. Bueno, a nuestra audiencia quisiéramos señalar que en esta ocasión aperturamos una nueva sesión en la cual estaremos trabajando como en algunos episodios de La Náusea TV con similar a lo que realizamos con los partidos políticos. En esta ocasión vamos a trabajar la relevancia que ha tenido los movimientos agraristas en términos generales en el ámbito rural, y lo vamos a hacer a través de un abordaje de manera histórica, de manera también con elementos políticos, económicos, incluso hasta culturales, en la cual vamos a tratar de desmenuzar los procesos y conflictos agrarios, incluso lo que hoy actualmente se le denomina también como conflictos territoriales, en la cual han configurado diferentes sujetos, pero también se han configurado también formas de acontecimientos que tienen que ver con el presente. También vamos a tratar de buscar o hilar cómo estos acontecimientos en el mundo contemporáneo pues trastocan o son consecuencias y de la influencia de múltiples acciones o episodios donde se ha reconfigurado el reordenamiento del acceso, por ejemplo, de la tierra, pero también del control territorial, en la cual también se requiere una actualización, pero también entender que las reivindicaciones por el acceso a la tierra y los territorios ya no son de la misma manera como antes se venían realizando, como por ejemplo en la década de los 20, no se diga en los 40, en los 60, entre otras temporalidades, y donde de alguna otra forma se han reconfigurado pues estos espacios con una mirada a lo que hoy actualmente se le llama la geopolítica. Y sí me gustaría, antes de comenzar con hacer algunas precisiones, señalar que en algunos de estos movimientos sociales que vamos a estar analizando en el ámbito agrario, pues tiene que ver con un primer momento, con entender esta parte del acceso a la tierra, que como bien lo dije, pues se ha transformado y donde ha sido un campo de disputa para las negociaciones en la cual se atraviesa múltiples elementos, como por ejemplo el poder económico, la judicialización también de estos procesos, las disputas de ciertas narrativas entre los vencedores y los perdedores, también el uso de la violencia que trastoca a estos espacios, a estas comunidades y a los entornos donde se desenvuelve, también la presencia del poder del Estado, en la cual en algunos momentos vamos a ver está muy ligado con estos capitales transnacionales, como bien se les ha dicho, y también vinculados a estos agentes locales que de alguna otra forma hilan la idea de una narrativa de prosperidad tanto individual, pero también colectiva. Y en este mismo tenor vamos a analizar cómo han existido en diferentes momentos, pues la prolongación de disputas que hasta a la actualidad siguen vigentes, pero es necesario entenderlos en su mismo contexto. Y bueno, Rafa, quisiera empezar con algunas apreciaciones sobre cómo entender el movimiento o estos movimientos agraristas en el contexto actual. Sí, Misael, un gusto estar aquí inaugurando esta serie de actividades que vamos a realizar analizando los movimientos agraristas, que hoy, pues más que llamarlos agraristas, aunque creo que podrían mantener la etiqueta, es pues básicamente han sido ya planteados más en términos de movimientos ambientalistas y de defensa del territorio. Esto debido a los cambios que ha impuesto el desarrollo del capitalismo en el campo, particularmente en países subdesarrollados como el nuestro y en general todo lo que es Sudamérica, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que salta a la vista, lo que vemos hoy en términos de defensa de tierra, es más que solicitud de tierra, que no negamos existan todavía comuneros y grupos de campesinos que necesitan tierra, sino más bien de la defensa ya de la tierra que fue concedida a las comunidades o que las comunidades pudieron mantener durante todo el siglo XX y que hoy son objeto de la codicia de las grandes mineras y de las grandes transnacionales, para
eh, aumentar los rendimientos del capital. Básicamente son todo lo que tiene que ver con la extracción minera, que implica contaminación de tierra, desplazamiento de poblaciones y generación incluso de paramilitares o guardias blancas pagadas por las propias empresas transnacionales, señaladamente canadienses, para sembrar el terror en la región y que las comunidades no se organicen para defender su territorio. Este es uno. El otro es todos los transgénicos y toda la agricultura que tiene como objetivo principal la ganancia, ¿no? Y que ha ido, sobre todo a partir del gobierno de Salinas y de la reforma del artículo 27 constitucional, también desplazando población, depredando el medio ambiente, utilizando insecticidas prohibidas en buena parte de los países. Y si bien México no ha aceptado el cultivo de transgénicos en algunos, sobre todo en el maíz y en el frijol, como sí lo han hecho, por ejemplo, el propio Estados Unidos o Argentina y Brasil, que son los países que tienen más producción de transgénicos, pues ahí tenemos otra problemática porque básicamente el transgénico lo que hace es acabar con las variedades que por miles de años las comunidades indígenas y los campesinos han venido desarrollando. Sí, no podemos olvidar el hecho de que las transnacionales al vender una semilla transgénica es una semilla que va a dar semillas que no se van a poder reproducir o sembrar otra vez. Entonces, lo que hace la transnacional como Sigenta y Monsanto y todas estas es vender una semilla que solamente puede crecer con un insecticida particular, ¿no? Que el famoso glisofato que pues, ha generado enormes conflictos de salud en las comunidades y que contamina la tierra y que pues, lo que hace es acabar, insisto, con la diversidad y obligar al monocultivo, ¿no? Entonces, esto también implica desplazamiento de tierra. Entonces, creo que aquí, más que un agrarismo pensado en sus orígenes, sobre todo a partir de la Revolución Mexicana, de reparto de tierras y de apoyo con subsidios y con semillas y con apoyo tecnológico a los campesinos, si bien no ha dejado de ser una lucha importante, ha dejado como que los reflectores a esta defensa de la tierra frente a las transnacionales, tanto de agricultura extensiva como de minería extractiva, ¿no? Los otros son pues, los proyectos de cría de pollos y de puercos, que pues ha generado también una enorme contaminación, un enorme conflicto en las comunidades. Entonces tenemos un agrarismo en transformación, entendiendo el agrarismo, esta lucha de las comunidades por la tierra como un elemento no solamente económico, sino cultural, político y social que de alguna manera ha definido a nuestro país, a pesar de que hoy ya no somos un país eminentemente rural, lo fuimos, ya no lo somos, pero de alguna manera seguimos necesitando comida y necesitamos voltear hasta esta dinámica. Y la vamos a revisar desde una perspectiva, a partir un poco desde la perspectiva de los movimientos sociales, porque consideramos que el agrarismo es un movimiento social por excelencia, y que los movimientos que hoy vemos de ambientalistas, sí, en nuestra opinión también se pueden analizar como movimientos sociales o incluso anticapitalistas, ¿sí? Para tratar de mostrar esta realidad presente y para esto, para tratar de comprender la situación del movimiento agrario en nuestro país y en Sudamérica en los últimos años, pues habrá entonces que regresar un poco en el pasado para ir viendo cómo se ha venido transformando la lucha agrarista, cómo se han venido transformando las demandas, los adversarios, las formas de organización y las formas de acción. Partimos del hecho de que la lucha en la tierra, por la tierra, es uno de los elementos centrales, menos, no tan visibles, pero centrales en la lucha por la soberanía
alimenticia y sobre todo de la soberanía a secas de las naciones como las nuestras. ¿Sí? Y que ha sufrido un embate violentísimo, la muerte de defensores de tierras y de activistas. Es una lista enorme que está constantemente actualizándose y dirigida a no sembrar el miedo y el terror entre las comunidades para evitar, para que se vayan de sus tierras definitivamente o se mantengan aisladas en sus comunidades sin ninguna posibilidad de desarrollo económico o social, ya que no pueden acceder a las a los recursos naturales, ¿no? Que son de lo que dependen. Entonces creo que esta es una serie que nos va a tomar algunos capítulos. Vamos a trabajar a partir de la Revolución Mexicana, aunque podríamos ahí trabajar un poco con algunos antecedentes de la lucha por la tierra, pero particularmente a partir de la Revolución Mexicana, que es cuando empieza este movimiento agrarista en forma. Y pues tratar de ir viendo los cambios y la evolución del agrarismo en México para comprender mejor cuál es la situación en la que nos encontramos hoy y poder comprender también el potencial que tienen estos movimientos a pesar de que muchas veces no son cubiertos por la prensa ni por los analistas tomando, o sea, para muchos el agrarismo es una batalla que ya se ganó, que ya no hay necesidad de discutir, etcétera. Pero creo que esa idea tiene que ver con un agrarismo de solicitud de tierras, ejido, etcétera. Yo creo que las luchas han cambiado. Sí, sin olvidar esa parte que sigue presente, porque la reforma agraria nunca se completó como originalmente se había planeado. Entonces, pero hoy las luchas cobran dimensiones diferentes, sobre todo con comunidades que tienen sus propias tierras, que recibieron en dotación tierras o que las tienen desde antes, que las han conservado y que hoy sufren el embate, ¿sí? De estas grandes transnacionales aliadas con la delincuencia organizada, señaladamente el narcotráfico, para sembrar terror en las comunidades y poder echar mano de los recursos y depredar el ambiente, desplazar población, generar violencia. Y claro, todo esto en cierto sentido con la connivencia del Estado mexicano, de los gobiernos estatales y locales, que están básicamente entregados a la inversión extranjera y bueno, los gobiernos recientes, señaladamente los de Morena, no han planteado ni modificado nada al respecto. Seguimos cada vez comprando más maíz amarillo para las grandes transnacionales, seguimos cada vez produciendo menos maíz blanco, que es del que básicamente hacemos nuestro alimento central, que es la tortilla y la masa del maíz, ¿no? Entonces creo que es importante y pues vamos a ver cuántos programitas nos salen. Estaremos abiertos pues a sus solicitudes, a sus sugerencias, a sus observaciones. Este es un tema especializado en cierto sentido, pero que también toca formas de participación política que ya trabajamos aquí con los partidos políticos, ¿no? Misael, hicimos una serie sobre partidos políticos que está disponible revisando y analizando contexto, en fin, surgimiento, nacimiento, etcétera. Se los recomendamos. Pues, no es a profundidad, es básicamente para que usted se introduzca en estas temáticas. Bueno, pues vamos a tratar de replicar eso con el agrarismo en México, entendiendo sobre todo la necesidad de comprender las transformaciones de este agrarismo y las condiciones en las que se encuentra hoy. Sí, así es, Rafael. Me parece muy importante también acentuar que de alguna u otra manera estos programas que vamos a seguir realizando pues tienen por un lado esta parte de irse situando, por un lado, esta idea del acceso a la tierra, como bien lo has señalado, has dado matices, que en algún momento desde la reforma agraria para el contexto mexicano se dio con el reparto de tierras, pero también estos espacios de configuración que no necesariamente se dieron a través de la entrega del famoso ejido, sino otras formas también de cómo se
articulado en diferentes partes del país y que esto es muy fundamental porque ahora se ha puesto mucho en el centro de atención de análisis para hacer un análisis más analítico, ¿no? Sobre todo relacionado con esta parte de reorganizar el poder, ¿no? El poder político, por un lado, que está de fondo, pero también el poder económico, ¿no? Como ya bien lo has matizado, la llegada de empresas, no solamente nacionales, sino transnacionales que en diferentes partes del mundo, pues han estado presentes, ¿sí? Y donde de alguna otra forma esta presencia de estos múltiples actores también generan equilibrios, por una parte en cierto sentido, pero también generan desequilibrios, ¿no? Desequilibrios que también son utilizados y vinculados con la parte del Estado, ¿no? Tan solo por señalar la década de los 20 hacia adelante, con la llegada del famoso Estado por revolucionario, pues el Estado jugó también una parte central, ¿no? Y sobre todo la presencia del Estado y cómo también se va generando un poder fáctico, ¿no? Entre estos diferentes actores que en algunos momentos van a concentrar cierto tipo de poder y esta concentración también va a poder entender cómo se está distribuyendo, ¿no? Ese poder también, incluso cómo se está marginalizando a ciertos actores o cómo también se están garantizando la conservación de estos mismos espacios, pero también, como bien lo has dicho, para eliminarlos, ¿no? Porque en diferentes momentos vamos a ver cómo también estos luchadores sociales o estos líderes agrarios, incluso defensores por la tierra, han sido asesinados, ¿no? Y sigue ocurriendo todavía, ¿no? Y lo que queremos enfatizar es ir identificando cómo estos cambios se han presentado también de manera coyuntural, ¿no? Según los intereses y las maneras de concebir lo que es este bien que es la tierra y el territorio, pero también cómo en algunos momentos estos elementos se convierten para algunos en una forma de acceso a cierto derecho o a ciertas reivindicaciones, también cómo se vuelve una especie de bien común, como también este mismo, lo que es concebido como la tierra, también es base de cierta identidad o la reproducción social de ciertas dinámicas que pueden ser tanto económicas, políticas, culturales y sociales, pero también como este mismo elemento que es la tierra se ha convertido también en un elemento de mercancía y como bien lo has dicho, el ejemplo son las empresas transnacionales, no se digan las empresas donde llegan con un recurso natural que es el agua, ¿no? Cuando también se junta este elemento cómo llegan empresas a depredar o a saquear los mantos, ¿no? Entre otros ejemplos que podríamos decir. Y sí es necesario entender cómo pues estos movimientos, esta búsqueda de ciertas reivindicaciones, pues vamos a tratar de matizarlas porque son diferentes sujetos que van a estar siempre presentes y tener ciertas resistencias, ¿no? Vamos a ver cómo surgen también ciertas instituciones, cómo se van cambiando estas propias instituciones y cuáles son los costos políticos, y también cuáles son los elementos que ahora siguen estando presentes en el imaginario colectivo, porque si bien es cierto, son movimientos que para muchos ya han sido desplazados, incluso hay muchos movimientos que ya digamos, ni los propios historiadores conocen estos acontecimientos, porque también se han olvidado, ¿no? Dentro de esa parte de la memoria y el olvido han sido desplazados dentro de lo que es la narrativa nacional, como bien lo hemos matizado siempre en este espacio. Y pues la idea es ir identificando, y yo sí quisiera, antes de ir cerrando esta parte, pues que platicaras un poco de la apreciación que vamos a tener con este autor, ¿no? Recuperando a Emanuel Wallenster, ¿no? Que un poco lo has trabajado tú, Rafael, recuperar ese esquema de análisis que nos puede ser un poco, nos puede orientar para comprender un poco por dónde va a ir la serie de episodios que tendremos aquí en La Náusea TV. Sí, mira, creo que yo creo que aquí es importante primero revisar la parte territorial, como tú bien lo mencionas, ¿no? La cuestión territorial, y no plantear términos de tierras, ejidad, no, de territorio, entendido territorio como espacio de vida y de reproducción de vida, no solamente en la cuestión económica, ¿no? Entonces, la parte territorial hoy hay que, no. El periodista, conocido periodista uruguayo Raúl Sibeki, hace un par de días sacó un texto sobre tierra y territorios en Sudamérica. Creo que fue el día 20 de marzo en la jornada. Y básicamente empieza diciendo
¿no? Citando a Oscar Basoberri, que es el coordinador del Instituto para el Desarrollo Rural en Sudamérica, dice que la tierra y los territorios no son un telón de fondo de la reconfiguración geopolítica, sino que continúan siendo el espacio donde se materializan los ciclos políticos, las estrategias extractivas y las nuevas agendas ambientales. Entonces creo que en ese sentido tenemos que revisarlo desde el contexto global, nacional y local, ¿no? Entender este problema, entenderlo desde la perspectiva global, si estamos hablando de geopolítica nacional y local, por un lado, y por el otro, en lo que tiene que ver con los periodos de corto, mediano y larga duración, como diría Brodel, ¿no? Es decir, aquí tenemos conflictos viejos, muchos de ellos viejos, ¿no? Pero que se han ido transformando y que hoy tienen un cariz totalmente diferente, ¿no? Entonces, creo que hay que analizarlo así porque el actor que de alguna manera está generando toda esta transformación del agrarismo en México y en Sudamérica, en Latinoamérica, son las grandes transnacionales, ¿sí? Que hoy por hoy, ¿sí? Ya sean mineras o de granos o incluso, obviamente, de ganado, ¿no? Mayor y menor, pues lo que tenemos son actores que tradicionalmente estuvieron en el contexto, pero que no necesariamente tenían la presencia que tienen hoy. ¿Sí? Y esto entonces habrá que acompañarlo con los cambios en la política económica mexicana, modelos económicos, etcétera. Y aquí creo que hay un parteaguas muy importante que tocaremos en su momento y que se da en Sudamérica, sobre todo con Vía Campesina y después con el movimiento Sin Terra en Brasil, en donde ya vemos una dinámica diferente de las luchas agraristas, ¿no? Ya lo que vemos es sobre todo, por ejemplo, con el MST, es una cuestión de ocupar tierras para reproducir a la comunidad, no solamente en términos económicos, sino con escuelas, con formas de gobierno locales, con apoyo tecnológico, etcétera, ¿no? Creo que este proceso se replica en 94 aquí con el levantamiento zapatista, donde vemos ya luchas agrarias campesinas con una dinámica y con una propuesta totalmente diferente sin olvidar lo global, ¿no? Siempre muy en consonancia con todo este mercado de commodities, porque pues hoy la comida es commodity, ¿no? Es esta mercancía que se mueve a nivel internacional. Entonces, creo que ahí hay un parteaguas en los años 80 y 90, insisto, con Vía Campesina, MST y todo, en donde pues la población rural se da cuenta de que ahora de lo que se trata no es tanto de que le den tierra y apoyo tecnológico, sino que no los desplacen, no les quiten las tierras, no les depreden su medio ambiente, no le corten sus árboles del bosque, no les contaminen los ríos, los mantos freáticos, no les contaminen la tierra. Entonces la lucha ha cambiado y ha tomado una forma más de ocupación y de control del territorio, donde hay luchas muy antiguas. Los mapuches en Chile, por ejemplo, pues es una lucha que tiene desde que llegaron los españoles y luego que se recrudeció con los gobiernos liberales a partir de la independencia en el siglo XIX, que fueron mucho más agresivos, ¿no? Con las comunidades indígenas de lo que fueron los españoles. Y hoy por hoy, bueno, pues Chile tiene básicamente al interior del estado un grupo, ¿no? Étnico que promueve la ocupación del territorio. No habla solo de autonomía, como lo haría el zapatismo, sino de control del territorio, que en cierto sentido el zapatismo lo hace también, ¿no? Y básicamente control del territorio, ¿para qué? Pues para evitar la llegada de las corporaciones internacionales, del narcotráfico, etcétera, pues que básicamente lo que van a hacer es depredar. Entonces creo que es un tema central, un tema que los partidos políticos han dejado de lado. Bueno, ¿de qué se ocupan los partidos políticos si no es de poner a sus cuates y seguir con sus cuotas de poder? Los partidos políticos hace tiempo que dejaron de ser gestores, ¿no? De los conflictos de la sociedad que supuestamente representan.
Entonces lo que tenemos son movimientos con muchas veces alcance local o regional, que solamente en cuestiones de crisis, asesinatos, matanzas, surgen y salen incluso a la esfera internacional y merecen declaraciones de los presidentes y de, ¿no? de las organizaciones como la ONU, etcétera, ¿no? Pero eso es cuando ya la situación está ya totalmente descompuesta, ¿no? Aquí en México, pues tenemos varios focos, el norte del país, el sur del país, prácticamente en todos lados, en donde los cambios de uso de suelo han sido movidos con la intencionalidad de, insisto, depredar el ambiente. Y la otra manera de depredar el ambiente, que también es de defensa, es el fraccionamiento para hacer estos colonias, ¿no? De altos vuelos en medio del campo, ¿no? Ponerles un campo de golf y ponerles esto y el otro y acabar con cientos de hectáreas, ¿verdad? Y además afectar a todo lo que rodea eso, porque obviamente esto va a generar vías de acceso, va a generar una serie de servicios, instalaciones de todo tipo, eléctricas, gas, etcétera, con todo lo que esto significa. Entonces, creo que, digo, frente a una cierto desprecio de estas luchas, nos interesaría poner en el centro esta cuestión y tratar de elaborar, ¿no? Con el conocimiento de tuyo, David Misael, que como ustedes saben, pues él trabajó sociología agraria, su doctorado está basado precisamente en estos conflictos sobre la tierra. En realidad el experto es él, no yo, pero bueno, yo aquí voy a meter mi cuchara con la parte, digamos, pues a cierto punto metodológica de, bueno, cómo revisar, ¿no? Para poder revisar los distintos movimientos agraristas bajo un mismo entramado analítico que le dé cierta consistencia al análisis y que pueda resultar provechoso al comparar unos con otros movimientos. Entonces, bueno, pues, creo que hay que revisarlo desde esa perspectiva, creo que se justifica. Y estaremos probablemente, ¿no? Invitando a otros expertos, eso sí, expertos. eh, Vamos a presentar un libro también, si no me equivoco, David, ¿no? Sí, sí, próximamente, sí. Que probablemente Sí, podamos compartir aquí también para que ustedes lo vean, un libro precisamente sobre cuestiones agrarias. Y pues, como decir, volver a poner en el centro un tema que ha sido hasta cierto punto, ¿no? Como que separado, apartado, no está de moda, olvidado, ¿no? También ya las ninguneado modas, y no, pues es que ya la gente no vive en el campo, ya no nada, cuando en realidad lo que estamos viendo es que el conflicto de clases, que evidentemente está en la ciudad presente y en la cuestión de los trabajadores, ¿no? De servicios, etcétera, pues tiene su correlato en el campo con todas las consecuencias del caso, de lo que puede significar acabar con el campo, ¿sí? Que es pues, la base de la reproducción de la vida social. Sin eso, ¿no? Entonces tenemos un grupo de campesinos distribuidos a lo largo del país que mucha gente ignora porque no salen las noticias, pero que son los que están resistiendo y los que están defendiendo, ¿sí? Un bastión central para la sobrevivencia de nuestra cultura, de nuestra sociedad, ¿no? Como la entendemos hoy, que es pues, lo que comemos, ¿no? Y la naturaleza, es decir, entendida como parte de nosotros, etcétera. Creo que esto, creo que esto tiene mucho, de mucha tela de dónde cortar y bueno, pues no digo más, nos esperamos para el próximo sí, programa y ya les avisaremos con qué así movimiento vamos es. a empezar. Pues antes de finalizar, Rafa, yo sí quisiera mencionar que pues la idea también de esta serie de programas pues va a ser comprender, pues bien lo has dicho, estas luchas ininterrumpidas, ¿no? En apariencia, en algunos momentos históricos, estas luchas van a estar muy presentes, van a estar muy focalizadas, como bien lo dices, hasta regionalizadas, muy focalmente ubicadas, con ciertos líderes, ciertos actores fundamentales, en donde vamos a ver que este movimiento pues no tiene como, sí tiene, digamos, un origen como tal que va a ser el movimiento revolucionario, pero de ahí en adelante, pues es un proceso múltiple, ¿no? En cierto sentido, pero también un proceso cíclico, ¿no? Donde se va a ir adaptando
a diversas estrategias que se van a cristalizar en diferentes reivindicaciones de estos movimientos, porque no nada más es uno, sino al interior va a haber muchos movimientos que se van a estar cristalizando durante mucho tiempo y hasta la fecha lo siguen siendo, ya no con con los mismos reflectores, como bien lo has dicho, y donde pues vamos a tratar de ver estas múltiples protestas sociales, ¿no? Y estas luchas en la cual pues hay que entenderlas en ciertos contextos y también de entenderlos en un momento coyuntural donde pues van a existir múltiples tensiones, ¿no? Y me parece muy fundamental terminar con esta idea de que pues es el mundo rural, ¿no? Un mundo rural que hoy en apariencia, eh, más allá de si somos académicos, si somos activistas o personas de cualquier tipo, el mundo rural es pensado como algo externo a nosotros, como algo que es atrasado, algo viejo, algo que solamente tenemos que ir los fines de semana si es que vamos al campo o hacerlo como una dinámica así rutinaria, pero entender que de trasfondo ese mundo rural ha gestado estas múltiples luchas y es interesante entender por qué hasta la fecha se mantienen estos reivindicaciones de frases, de nombres de ciertos líderes que han tenido reconocimiento en diferentes momentos y que esto, pues sí es importante conocerlo y entender un poco, como dice esa frase, el que no conoce su propia historia vuelve a repetirla dos veces, ¿no? Y eso es importante entenderlo ahora, sobre todo con la falta de lo que es el acceso a la tierra y los recursos naturales. Y bueno, como bien lo ha señalado, pues un poco adelantando, la próxima sesión vamos a entrar con un movimiento social muy regional. Vamos a ver el caso de Tamaulipas, que sería como el primero que nos va a permitir entender por qué ahora Tamaulipas también tiene esa composición y qué surgió allá en Tamaulipas, que eso se extrapoló no solamente a nivel local, sino se dio a nivel regional, luego se llevó a nivel nacional y entender un poco la situación. Y bueno, pues a nuestro auditorio también quisiéramos que le pudieran dar like a este video y pues nos despedimos para que en la siguiente sesión poder trabajar el caso particular de Tamaulipas. Bueno, Rafa, nos despedimos.